¿Qué pasa, titanes? Hablemos de amor propio. ¿Por qué de amor propio? Me ha pedido un seguidor, suscriptor, una persona, un compañero titán de Instagram, que hable del amor propio. Le dije que me preguntó sobre el amor propio en esas preguntas rápidas que lanzamos y le dije que iba a hacer, si me permitía, un vídeo sobre el tema. Cada día estoy más calvo. Pico, cada día me parezco más a ti. El amor propio es una condición sin la cual el bienestar está bastante alejado. Vivimos en una sociedad que ha heredado un concepto que es el concepto de ego vinculado a algo negativo. Digo que lo ha heredado pues porque se ha malentendido el concepto de ego a lo largo de la historia religiosa de Occidente. Creo que de Oriente es diferente. Pero en Occidente el ego, el cuerpo, se ha asociado a lo malo, a lo terrenal, a lo satánico de alguna manera. Y por tanto, el amor propio, el amor hacia uno, queda relegado para los vanidosos y egoístas. Y el malinterpretado mensaje de Cristo, del amor al prójimo, desplaza el amor hacia uno mismo, ¿no? Ser una persona altruista, ser una persona que prefiere el bien del otro, ser una persona que pone la otra mejilla, ser una persona condescendiente con los demás, etcétera. Desde mi perspectiva, no puede partir jamás de una falta de amor propio. De hecho, pienso que la verdadera generosidad, la verdadera compasión, el verdadero altruismo solamente puede ser albergado en el corazón de una persona que se ama mucho a sí misma. Mirad, yo observo mucho, es mi mayor afición y de alguna manera mi mayor maestro, la observación. Intento observar, como decía Hellinger, de manera fenomenológica, es decir, intentando prestarme al objeto que observo con la menor cantidad posible de intención, por un lado, que no de atención, de intención y de prejuicio, observando lo que pasa tal y como pasa. Y tras observar durante cierto tiempo, cuando tenía a mis niñas muy pequeñas en el parque, comportamiento de los niños, descubro algo que es de perogrullo, pero es cierto. Y es que la tenencia, el deseo de tenencia es algo con lo que el ser humano nace. Y entiendo que biológicamente compartir es algo artificial que se ha aprendido a hacer. Pero en origen, el ser humano no compartía por el simple hecho de que vivía en un mundo de escasez. Y para sobrevivir había que ser egoísta, de alguna manera. Ese trozo de carne, si puedo, me lo como yo solo. Y eso se ve muy bien en los niños muy pequeños, que todavía no han sido educados en la artificialidad de la cultura, en el que ves que es muy difícil encontrar un gesto de generosidad en un niño muy pequeño. Sobre todo en aquellos que todavía no tienen lenguaje y por tanto no han sido educados en nuestra cultura, ¿no? De hecho, los mayores berrinches en un parque donde hay niños de meses o de escasamente un año es por objetos que quieren poseer los dos. La propiedad privada es algo con lo que de alguna manera el niño nace, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, eso se va superando después con el lenguaje y con la educación, invitando al niño a ser generoso y a compartir, etcétera, etcétera, ¿no? Que son valores muy positivos y muy necesarios para después poder vivir en sociedad. Entonces aquí hay un salto de lo que es el egoísmo innato, del niño que busca la teta y no quiere compartir esa teta o no quiere compartir su alimento, que es algo que es la base para poder sobrevivir. Después, más adelante, cuando llega el lenguaje y con ello la cultura, aprendemos a compartir, aprendemos a ser generosos, aprendemos... Pero todo esto son conceptos que biológicamente no son innatos en nosotros, sino que nosotros los adquirimos porque vivimos en sociedad.
y es fundamento del bienestar nuestro viviendo en sociedad. Evidentemente no podemos no vivir en sociedad. Hace no mucho estaba visitando unas cuevas y el chico que nos las enseñaba, no sé si era antropólogo, era geólogo, no sé qué era, decía que los expertos indicaban que el número mínimo de personas que podían sobrevivir juntas, como mínimo, tenían que ser 15, por cuestiones de producción, protección, caza, etcétera. Entonces nosotros somos por necesidad seres sociales y dentro de la sociedad aparece después el compartir y todo esto, ¿no? Cosa que sí ha sido potenciada por las religiones, con diferentes fines, evidentemente. Entonces, el amor propio, desde mi perspectiva, es algo fundamental porque es el asiento de tu ser. Si tú no te quieres a ti mismo, todos los actos que hagas hacia el exterior son actos que están contaminados y tienen una lacra, tienen una especie de carencia muy importante. Por tanto, creo que es fundamental que uno aprenda a quererse a sí mismo y uno aprenda, no es que primero vaya uno, sino uno es tan importante como los demás y los demás son tan importantes como uno, pero en ningún caso uno está por debajo de los demás. La humildad bien entendida, no es aquel del que no es nadie, no es aquel que despliega al que no es nadie y es humilde por narices. El humilde, el realmente humilde, es el sabio, es el rico, es el podrido de todas las cualidades posibles, entonces puede ser un ser humilde. Pero una persona mediocre, una persona sin ningún tipo de posesión, ni interior ni exterior, no es que sea humilde, es que está abocado a ser humilde. Es como la gacela que está abocada a ser pacífica, no le queda otra por el simple hecho de que no tiene recursos para no ser pacífico. ¿Quién puede ser pacífico? Un halcón puede ser pacífico, un tigre puede ser pacífico. ¿Por qué? Porque tiene recursos para cazar, para destrozar, para... Y entonces puede ser pacífico, ¿no? Hay una historia que os he contado en un vídeo muy bonita sobre eso, ¿no? Entonces pienso que primero hay que entender que uno se tiene que amar a sí mismo. Pero es verdad que es muy complicado porque, mirad, hablaba hoy por Instagram con otro muchacho que me mandó un texto muy bonito sobre la memoria, el olvido, etcétera. Nosotros, como personas, como seres humanos, nuestra personalidad es el conjunto, la mezcla, una amalgama infinita de experiencias. Nosotros somos nuestro conjunto de experiencias, conscientes y olvidadas, porque realmente no se olvidan. Desde mi perspectiva, os voy a poner un ejemplo. Nosotros somos o nacemos como un vaso transparente y todo el contacto que tenemos con el exterior a través de nuestros sentidos y posteriormente a través del lenguaje, todos los contactos, todos, van dejando una gota de color en nosotros, todas las gotas diferentes, ¿no? Nosotros podemos olvidar el suceso, podemos olvidar la persona que depositó la gota, eh, el suceso en sí que depositó la gota de color, pero al final todas esas gotas han ido modificando el color de nuestra agua, de tal manera que nosotros, ese tinte que tenemos, esa personalidad que tenemos, es resultado del conjunto de contactos que a lo largo de nuestra historia hemos tenido. Recordemos o no, el ejemplo creo que ha sido bastante claro, ¿no? Un vaso de agua de cristal, las diferentes personas, experiencias, etcétera, todas van dejando caer una gota de un color determinado. Y al final ese agua transparente se va siendo una mezcla de todos esos colores, ¿no? Insisto, la memoria es importante, sí, puedes acordarte de qué o quién soltó esa gota, pero te acuerdes o no, la olvides o no, al final el color permanece y el color queda modificado. Entonces, nosotros en el momento en el que no tenemos amor propio, el color que tenemos en ese vaso, etcétera, denota que a lo largo de nuestra trayectoria vital, las experiencias que hemos tenido han generado esa situación que tenemos ahora mismo. Entonces, no es una cuestión de echarse la culpa a uno mismo, es cuestión de darse cuenta que la imagen que tienes de ti mismo no es un producto instantáneo de hoy, sino es algo que se ha ido labrando a lo largo de los años. Y por eso es tan importante trabajar con los niños en la etapa de primaria, que es una etapa muy delicada, porque ahí se asientan muchísimos patrones de personalidad que después lo único que hacen es crecer. Entonces es muy complicado de modificar. Y yo lo he dicho también en muchas ocasiones, pienso que de los 0 a los 3 también es un momento tremendamente delicado, porque el ser humano en ese momento está carente de lenguaje y los sucesos que le pasan son difícilmente interpretables. Y por tanto el impacto, el flashazo que dejan a nivel neuronal es tremendo. Pero bueno, eso es una teoría que no soy capaz de demostrar, entonces bueno, me la como con patatas y trato con mucha delicadeza a los niños de 0 a 3 años.
De 3 a 6 menos y de 6 a 12 no los trato con ninguna delicadeza. Es falso. Todo lo contrario. Los voy tratando igualmente. O eso intento. O eso debería intentar. No lo sé. Bueno, a lo que voy. Mi consejo es el siguiente. Si tú sientes que no tienes amor propio, si tú te sientes una mierda, si tú piensas que no vales nada, si tú no sé qué, difícilmente podrás tener una relación